Agradecemos la participación de Rodrigo Briceño y lamentamos no poder tenerlo en el panel de discusión que viene a continuación, pero entendemos que tiene otros compromisos. Muchas gracias, Rodrigo. Continuando con el programa, llegamos a la parte final de este seminario, con un panel de discusión. Para ello, invitamos a pasar adelante a Gabriel Barraza, gerente de proyectos de constructora Beltec. También invitamos a Jaime Miranda, gerente de operaciones de Ecomac. Y por favor, invitamos también a Ronald Torres, gerente de calidad de Malpo. Además, invitamos a pasar a Juan Pablo Sagredo, gerente general de Fergos. Y finalmente, invitamos a Leonardo Galvez, del ICH, quien moderará este panel. Claro, bueno, buenos días, buenas tardes ya. Bueno, esta mesa redonda va a consistir en, vamos a hacer algunas preguntas a los relatores y luego vamos a abrir la palabra para que la audiencia pueda consultar directamente a los relatores que están aquí presentes. Integra Gabriel Barraza, él es gerente de proyectos de constructora Belte. Gracias, Gabriel, por estar acá. Partiendo con Gabriel, quería preguntarte respecto de los proyectos de S19. Si nos puedes comentar cómo han logrado industrializar este tipo de proyectos en relación a lo que venían haciendo antes. Si nos puedes contar acerca de eso. Buenos días. Bueno, efectivamente, como dice Leonardo, nuestra primera experiencia de industrialización en este caso tiene relación con proyectos de S19. Y creo que alguien mencionaba un poco los proyectos, son en definitiva obra gruesa habitable, Fondo Solidario. Lo nuestro viene de hace un tiempo, primero trabajando obviamente en la definición de un proyecto, de un modelo de vivienda, para poder obviamente dar el salto en este caso a lo que es, o lo que era el moldaje monolítico, considerando que lo nuestro en definitiva son proyectos repetitivos. Tuvimos una primera experiencia en un proyecto, en este momento todavía está en ejecución, y tal y como han mencionado en varias de las presentaciones anteriores, nuestra experiencia viene dada principalmente por lo que es la sistematización del trabajo que realiza cada una de las partes, la medición de cada uno de los procesos, no solamente el proceso general, sino que de cada uno de los procesos que conforman en este caso la obra gruesa. Y la optimización en base a los resultados, obviamente, de esas mediciones. Realizamos una especialización, en este caso de cada uno de los participantes, principalmente enfocado a lo que es moldaje, y tal como les indicaba recién, la medición de los procesos, saber si la cantidad necesaria de gente que necesitábamos era 3, o 4, 5 o 6 en definitiva en determinadas partidas, principalmente enfocado en no generar interferencias entre cada uno. La verdad es que a partir de eso y recién lo mencionaron, o el anterior lo mencionaron también, la participación de los profesionales directamente en el proceso, o sea, analizando y mejorando el proceso directamente en terreno, es que logramos tener una excelente experiencia, por lo menos en esta primera, que nos tocó en proyectos de vivienda social. Muchas gracias, Gabriel. Quería pasar a Juan Pablo, en particular en temas de mano de obra. En los sistemas monolíticos, mano portable, mucho se habla de que la mano de obra de
esta partida debe ser de la casa. Por lo contrario, pueden destrozar el equipo, se deteriora o se deprecia rápidamente. ¿Cuál es tu experiencia o recomendación respecto a este tema del cuidado, básicamente, de los equipos que no son baratos, de poder tener esto externalizado? Hola, buenas nuevamente. Sí, efectivamente, si inicialmente se manejó mucho el tema de capacitar personal por cuenta de obra, contar con jornales, digamos, directamente en la capacitación. Yo creo que hoy día la industrialización, y yo creo que todos los expositores lo mencionaron, va en la capacitación del personal. Es tener mano de obra calificada para poder hacer la instalación. Hoy en día la mano de obra calificada nos puede generar un costo-beneficio que es muy ventajoso en el sentido que podemos mejorar el índice de productividad y cuidar al mismo tiempo el equipo, que yo creo que es el principal norte, tratando de conservar la cantidad de usos que tiene que tener el moldaje, que es lo que venden los proveedores. Hoy día la capacitación que se genera normalmente por cada proveedor de moldaje no supera las 2 semanas. Entonces, en 2 semanas no es fácil poder capacitar o preparar a un personaje para poder hacer la instalación correcta como el proveedor de moldaje lo recomienda. Entonces, se tiene que mantener una mejora continua, permanente en el tiempo, y vuelvo a insistir, aquí es clave la función que puede ejercer la persona que está a cargo de los equipos de instalación y poder incorporar nuevas personas en cada equipo para poder ir, como lo dije en algún momento, ocupando el mercado de mano de obra calificada. Yo creo que es un beneficio que nos puede ayudar a todos. Gracias, Juan Pablo. Quería pasar a Ronald. Respecto a la experiencia y el camino que han seguido desde la albañilería al hormigón industrializado, en particular en el tema del manejo de escombros y desechos, ¿cuál ha sido su experiencia, lo que tenían antes versus lo que tienen ahora, en términos que han podido medir algo en camiones de escombros, retiro de material, etcétera? Sí, hemos tomado algunas medidas, pero a nivel exploratorio solamente. Hemos salido a medir. Pero se redujo mucho la producción. Se manejó muy bien. Todo esto se manejó desde los diseños, desde los proyectos. Tenemos una unidad que es la unidad de estudio y presupuesto, que no solo ubican, sino que también generan planimetría de aprovechamiento del material. Por lo tanto, se determinan una especie de hágalo usted mismo, un esquema de corte, un esquema de doblado, que también determina el módulo que vamos a usar. Barras de acero, si compramos en rollo, compramos en barra. Si viene lo que es panelización, tratamos de lograrla a través del uso de los tabiques en el largo continuo. Que también que usamos montaje de altura piso-cielo 2,40 metros. Nuestra plancha no tiene corte. Hemos tenido una serie de racionalizaciones que nos ha permitido tener menos excedentes, menos escombros. La pedida de los camiones hoy día, la ubicación del hormigón, ¿qué te permite? Pedir el volumen exacto. Y tenemos en lo que queda en la bomba, por ejemplo, se va a radieres de Porsche. También está ubicado, entonces también hay gestión sobre ese saldo. Hemos ganado harto en eso. Gracias, Ronald. Aquí le pregunto a Jaime, basado en la experiencia de proyectos prefabricados en fábrica o bien industrializar en sitio, que en realidad fueron 2 aspectos que tocaste en la presentación, ¿cómo hace? Bueno, el tema de plazos, creo que fue bien clara la presentación respecto a que plazos básicamente son comparables. En tema de costos, y aquí un poco me engancho a lo que estaba presentando recién Rodrigo Briceño, ¿cómo han evaluado este tema respecto de los costos, digamos, en el ciclo completo? Sí, mira, la verdad es que si uno compara, lo dije, parece, si uno compara partida por partida, en el fondo cuánto cuesta un metro cuadrado, un muro de hormigón
hecho con sistema tradicional nuestro, hormigón fierro moldaje versus traerlo en planta. Si uno compara precio por precio, es más caro traerlo prefabricado. En el fondo eso no hay discusión. El punto es, hay que analizar en el fondo cuando uno quiere ir por un sistema industrializado como Baumax, por ejemplo, hay que analizar el proyecto en su globalidad. En el fondo, ¿qué cosas se ganan? Lo hablaba recién mi colega Malpo. En el fondo, hay menos escombros, se requiere menos gente. Entonces, hay que meter toda la ecuación, en el fondo, no solo las partidas que están involucradas. Pero yo diría que lo principal es que nazca desde el diseño, en el fondo, que las viviendas se diseñen para ser prefabricadas. Me comentaba hasta acá con nosotros el subgerente de innovación e industrialización, el principal costo, o sea, uno de los costos fuertes dentro de los paneles industrializados tiene que ver con las uniones. Mientras menos uniones tengamos, más barato vamos a hacer. Entonces, la gracia de esto es poder partir desde el diseño, como también bien lo decía Malpo, desde el diseño llegar a una solución industrializada y no que la solución de Baumax, por ejemplo, se adecue a lo que nosotros tenemos proyectado como obra. En esa forma, en el fondo, vamos a poder lograr mejores precios, pero si comparamos partida por partida, evidentemente no es comparable. Ya, Jaime. Gabriel, sabemos que en el fondo construir en clima de invierno y verano afecta los ritmos de construcción. ¿Qué han hecho ustedes o cómo han manejado este tema para mantener una uniformidad en los ritmos de trabajo en clima frío y cálido, digamos? Bueno, en nuestro caso, en nuestra experiencia, en este caso, fue utilización de hormigones fluidos, autocompactantes, y en definitiva utilizamos dos tipos de hormigón. En este caso utilizamos el hormigón de fraguado rápido y el hormigón de fraguado normal, por decirlo de alguna manera. Para los tiempos fríos utilizamos obviamente el de fraguado rápido y además los acompañamos con la generación de microclimas, muy acompañado de la arquitectura, en este caso del diseño de nuestras plantas. Nos permitía generar microclima en los 4 departamentos que conformaban la planta del edificio, y con eso obviamente logramos un poco vencer la demora que se nos generaba en los fraguados y que obviamente nos demoraba los procesos, en este caso de siembra al día siguiente. La verdad es que un poco en base a esa experiencia logramos, tal y como dices tú, mantener un poco los ritmos de trabajo que veníamos teniendo o que habíamos logrado en épocas más fáciles de trabajar o con menos complicaciones, en este caso tiempos más cálidos. Muchas gracias, Gabriel. Juan Pablo, continuando con el tema de la mano de obra, hoy en día ya es un hecho de la causa, cada vez hay menos mano de obra en el rubro de la construcción y en realidad esa tradición familiar de el hijo de albañil continúa con la tradición de albañil o el hijo de carpintero continúa, y en realidad uno tenía antiguamente 3 generaciones o más que se dedicaban al mismo rubro. Hoy día ya no es tal. ¿Cómo ves tú que se puede abordar este problema, sector? A ver, bueno, hoy día la automatización o la era digital en la que estamos viviendo está haciendo que ya mano de obra para la edificación exista muy poca. Lo que nos obliga a trabajar en lo que estamos hoy día, que es la automatización, o sea, disminuir la cantidad de mano de obra, pero aumentar la productividad, ya que está complicado poder encontrar hoy día mano de obra calificada o personal nuevo que se quiera involucrar en el sistema, porque la construcción prácticamente está haciendo una labor de paso de muchos estudiantes hoy día que pasan solamente por la construcción y no se quedan en ella por los esfuerzos que generan. Entonces, poder capacitar o poder obtener mano de obra en gran volumen ya es complejo.
y la única opción es empezar a capacitar a través de cursos, empezar a capacitar personal en obra, tratar de hacer un oficio más profesionalizado, el de la instalación de los equipos o el de la propia instalación de todo lo que son los procesos constructivos en una edificación. Muchas gracias, Juan Pablo. Ronald, tú mencionaste las visitas tecnológicas, las giras tecnológicas que alguna vez participaste. De las constructoras que visitamos en su minuto, y también mencionaste el Grupo Macro, que es una constructora ejemplo de Guatemala, que tenía muy bien estudiados los procesos. Ellos aludían a construir elementos no estructurales también en hormigón por la sencilla razón de que los subcontratos de tabiquería, techumbre, etcétera, no lograban los ritmos de construcción. Se hacía más riesgosa poder cumplir con los plazos que tenían ellos para construir. ¿Qué opinión te merece o si ves alguna viabilidad de implementación acá? Estoy hablando de segundos pisos, tabiquería interior. Bien la pregunta. La pregunta es, en las constructoras que visitamos en el extranjero, ellos construían elementos no estructurales tipo techumbre y tabiquería también con el sistema industrializado, debido a que los ritmos de construcción de esos subcontratos normalmente iban atrasados. Lo que hacían era incorporarlos también a la partida industrializada de modo de asegurar el ritmo de construcción. ¿Qué opinión te merece a ti este sistema de incorporar elementos no estructurales también al sistema industrializado monolítico? Hoy día yo le traspaso eso al diseñador. Le traspasamos a él. Él es culpable de nuestra baja productividad. ¿Por qué agregamos tantos materiales? Oye, increíble, si tú veis las especializaciones, las especialidades dentro de la obra, la cantidad de proveedores materiales, lo ves los acopios, porque te demanda distintos acopios, es tremenda. ¿Por qué no simplificáis? No, me dices que el mercado me dice que tiene que ir papel distinto al de allá. ¿Seguro? ¿Probemos? Y a veces las pruebas de campo te dicen lo contrario. Tienes razón. La oportunidad que nosotros salimos a buscar, al menos en vivienda social subsidiada, es la primera vivienda. Es una necesidad distinta a la segunda o la tercera. Y eso hay que aprovecharlo. A lo mejor la gente, el usuario final, no quiere la perfección y no está dispuesta a pagarla. Para la oportunidad, la velocidad. Entonces, en eso nosotros, este empleo de elementos no estructurales en hormigón, ya lo analizamos, le dimos una vuelta. Son elementos pesados todavía. La escalera nosotros ya la hicimos, por ejemplo, en interiores de vivienda, en hormigón, y volvimos a la escalera de madera, porque nos demandaba fundación, nos mandaba masa cero. Ya es ese problema. Los elementos hoy día que nosotros estamos haciendo son con malla central, y cuando los empezamos a adelgazar, aparece el problema de la fisura. ¿Qué andamos buscando al final? Poder simplificar para poner los elementos no estructurales mínimos, mínima, que permita aprovechar la velocidad de la obra gruesa y entender el ciclo completo como grado de industrialización, con una componente importante humana, contraria, es un caso. Gracias, Ronald. Jaime, te hago la última pregunta y después pasamos a las preguntas que me imagino que la audiencia tiene. Construir de manera más precisa, de mejor calidad, tiene un impacto tremendamente positivo en los subcontratos. Debido a que en el fondo ellos tienen que hacer menos rezanes para poder continuar con su partida. ¿Cómo han manejado esto y si han podido capitalizar parte de los ahorros del subcontrato en una mayor eficiencia para ustedes como constructores? Es difícil la pregunta. Mira, la verdad es que efectivamente nosotros lo que hemos hecho a través del tiempo, en el fondo, es integrar en el fondo los subcontratos como parte del proceso constructivo. Entonces, hoy día se haga el trabajo o no mediante subcontrato, en el fondo es parte de la forma que tenemos que trabajar. ¿Eso qué quiere decir en el fondo? Nosotros trabajamos con los subcontratistas
pudiendo hacer cosas por la casa, Entonces, la verdad es que no hay una diferenciación exacta, y es un subcontrato, no quién va a hacer las siguientes partidas. Hay cosas que son más o menos obvias que las tiene que hacer un subcontrato. Por ejemplo, lo eléctrico, eso muchas veces son subcontratos, pocas veces lo hacemos por la casa. Pero en el fondo, el hecho de que vayamos con un sistema industrializado sí nos ha hecho que los subcontratistas saben cómo nosotros trabajamos, saben cuándo tienen que entrar, saben cuáles son las condiciones que se les entrega a la cancha, y eso en el fondo es parte del sistema, ya sea casa o edificio en el fondo, en que nosotros con ellos ya tenemos una metodología y que, bueno, yo no conozco la historia para atrás, pero en el fondo, pero hoy día sí ya en el fondo son parte del sistema y de la integración en el trabajo. Si tú me decís si eso lo hemos capitalizado con el tiempo, sí, pero siempre está el desafío en el fondo de que las terminaciones sean tan rápidas como la obra gruesa. Lo decía también. Entonces, es difícil, la verdad, es difícil que en el fondo no solo los subcontratos capitalicen la industrialización, sino que en el fondo todas las terminaciones también vayan a la parte de los procesos industrializados de obra gruesa. Muchas gracias, Jaime. Abrimos la palabra a la audiencia. Sé que deben haber varias preguntas. Hola, buenas. Consulta a Ronald, el gerente de calidad, y un poco relacionado a lo que decía el último expositor de pavimentar la carretera, en el fondo. Usted habló en el fondo, tener la urbanización bien clara por el camino que nos genera el ritmo de la obra gruesa, para no tener problemas y seguir avanzando normalmente. Pero generalmente eso cuesta, al menos en nuestra constructora CDP, los proyectos cuesta que salgan aprobados, por ende hay cosas que se retrasan, las casas quedan, las que empezamos al principio tal vez quedan al final por el orden de cómo se ejecuta la urbanización. Entonces la consulta es cómo abordan la problemática de tener todos los proyectos al día al momento de poder ejecutarlos. Muy pertinente la pregunta, porque esta semana sufriendo mucho. Los resultados se entregan en agosto. Perdón, no se escucha. Parece que tiene corte. Bueno, es muy pertinente porque nosotros hoy día estamos viviendo la problemática de las autorizaciones y la vinculación de la constructora, el privado, con los servicios públicos. Principalmente la traba está ahí. Tenemos capacidad técnica instalada o si no podemos tercerizar el diseño oportuno de proyectos. Y desde ahí la ejecución, que en definitiva es requete conocido. ¿Dónde aparece el problema? Efectivamente el vínculo con los organismos públicos, principalmente con las autorizaciones. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos aire y nos lanzamos. Eso hace el directorio. De alguna manera es una apuesta donde tiene, de 3 cartas, tiene 2 buenas, y la otra no sabemos cómo se va a dar vuelta. Pero hay una apuesta. 1. Esas cartas buenas, ¿cuáles son? Tenemos desarrollo a largo plazo. Compramos 10, 15, 20 hectáreas y tenemos desarrollo parcializado, pero sabemos que vamos a estar metidos ahí 4 o 5 años. Entonces, nuestro proyecto inicial es el proyecto que empieza a romper, a golpear las puertas y a romper la inercia. Los otros se le van sumando. Entonces, un poco eso, es tener un desarrollo inmobiliario a mediano y largo plazo, tomando algunas cartas ciertas que son factibilidades, buenos diseños técnicos, buenos especialistas que te garanticen que las revisiones no se van a demorar, y por supuesto que le cargamos la mata al tipo que compra terreno. Compre terrenos con menos problemas. En la zona central, obvio, agrícola, obvio. Si hay un terreno con canales, servidumbres, seguro que lo compramos nosotros. Eso decimos. Pero seguro que se lo venden a la Malpo, seguro que lo compramos. ¿Ya? Estamos llenos de problemas. Pero por ahí un poco vamos buscando la salida a eso. ¿Aló? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si en Estados Unidos y en Europa existen normas
sobre moldajes, ¿por qué en Chile no? Y saber si es que esto influye en la masificación del uso del moldaje de aluminio. A cualquiera, o sea, todos son expertos, supongo que me podrían responder. Lo que yo te puedo aportar, no sé. No sé porque no hay normativa. No significa que sea irresponsable y yo salga a comprar una herramienta que no cumple normativa. Entonces, la elección de los proveedores es clave. A lo mejor no hay en Chile, podría decir, porque hay afuera, y eso es suficiente. O puede que exista alguna normativa aplicable al uso de paneles contenedores de hormigón que son calculables. Entonces nosotros cuando hemos tenido elementos, llamamos moldaje, pasan por ingeniería y se diseñan como un contenedor de un fluido. Cómo se comporta la deformación, cómo los soportes se comportan al corte, cómo van a ir los anclajes. Entonces, al menos de nuestra parte hay una vuelta de tuerca a alguna problemática. Pero al final es salir a conseguir equipos que tengan cierta certificación. Los moldajes que tenemos nosotros son norteamericanos, están normados, las tolerancias también y sufrimos con ellas. Así que en ese sentido nosotros trabajamos tranquilos. Un poco ya lo mismo, o sea, en definitiva acá en Chile nosotros trabajamos o se homologan muchas de las normativas europeas, en este caso, o americanas, quizás que quizás son mucho más restrictivas que las nuestras. Ya esa homologación obviamente te permite poder trabajar con equipos, en este caso acá en Chile, y no creo que sea necesario, en este caso, como te digo, bajo esa homologación de experiencia afuera, a lo mejor ahondar mucho más en las nuestras. ¿Digo yo? Buenas tardes, muchas gracias a todos por las presentaciones, han estado muy interesantes. Y yo quisiera preguntarles por el uso de baños prefabricados, a Ronald y a Jaime, si los han usado en los edificios y si han estudiado o usado en viviendas, y cuáles serían las posibilidades de usarlo en viviendas. Hola. Solo, ¿no? ¿Ah? Marisol, ¿cierto? Marisol, sí, hola Jaime. Mira, nosotros la verdad es que hoy día no lo, o sea, en la historia no lo hemos ocupado, pero lo estamos analizando. En particular, la primera barrera, en el fondo, es el costo. Son extremadamente caros, en la verdad. Eso es lo que hemos visto nosotros, hemos visto con varios proveedores, hemos ido a obras, en el fondo, de hecho hace 2 semanas fuimos a Illapel a ver una obra que estaba con baños prefabricados. Creemos que la calidad es la adecuada, los procesos son los adecuados, pero así como alguien habla del Ferrari delante, chuta, la verdad es que es difícil colocar un Ferrari dentro de una casa cuando no está. Entonces, cuando no está el presupuesto para eso. El costo puede ser por metro cuadrado, en el fondo, o el costo total del baño puede duplicar o hasta triplicar lo que nos cuesta hacerlo manualmente. Entonces, ahí volvemos a lo que nos pasa antes. En el fondo, tenemos que ver todo el proceso. Cuáles son las pérdidas, cuáles son las ganancias, cuál es el tiempo que se gana. En particular, yo creo que los baños tenemos que darle otra vuelta de tuerca. En las casas, en el fondo, para los que tenemos estos temas de moldaje, hay que pensarlo bien en el fondo, porque como se hacen muros y losa al mismo tiempo, es difícil meter el baño dentro. En el fondo, es lo que hemos visto nosotros, en el fondo, podrías hacer los baños en el segundo piso, pero hacer baño en el segundo piso significa tener instalaciones más caras, ¿cierto? Porque tenés que llegar hasta arriba. Si hacemos edificios, es por dónde los metes en el fondo, porque cuando es oficina a veces es más fácil porque tenéis muro cortina y por ahí en el fondo meterlo por alguna parte, pero cuando son departamentos, no sé, tenéis las terrazas, las cosas, entonces también es más difícil. Nosotros estamos estudiándolo, no lo hemos hecho todavía, estamos en proceso y tenemos que en el fondo llegar a en primer lugar, un buen acuerdo de precio con los proveedores para después en el fondo al mismo tiempo buscar la metodología que nos permite instalar los baños.
¿ya? Yo creo que ahí está la clave. Es difícil, en el fondo, para nosotros hoy día, por el estándar de casas que hacemos. Probablemente si las casas fueran más caras, sobreprecio en el fondo te ayudaría en el fondo a poder hacerlo. Pero en el fondo las casas son económicas, por lo menos para nosotros hoy día es súper difícil, súper difícil. Está el tema del transporte, en el fondo le debe pasar a, Malpo tiene desde Melipilla hacia el sur, nosotros estamos 500 kilómetros al norte. Entonces ya llegar con los baños, hay un costo de transporte que tenemos que poder meter en la ecuación también. Es un desafío, por eso nosotros lo pusimos como paso a futuro. Algo que estamos estudiando, estamos dándole una vuelta, pero tenemos que buscar que todavía nos cuaje. Sí, nosotros tenemos la misma problemática o la misma base de análisis, es decir, en definitiva, contraté un moldaje, compré un moldaje y tengo una solución murolosa. La palabra, murolosa. ¿Cómo encajar el baño? No es problema. No es problema. La problemática está ahí, pero a nosotros lo que nos mata, lo que nos mató, no implementarlo, es el flujo de caja. Tú ves en la carta GAN, el baño cuando sale muy cercano a la entrega de la vivienda, sale muy cercano a los retornos, cuando tú puedes salir a cobrar. Entonces, ¿qué negocio? Entonces, ¿qué negocio le ofrecimos al que nos vende baño? Cóbramelo después, porque si no meto terminaciones, meto el puertarrollo, meto el confort, si queréis, el día 16 desde el trazado. O sea, al primer mes o al segundo mes estoy metiendo el baño, te lo tengo que pagar, resulta que yo el mes 12 voy a poder venderlo. Y ese es el gran problema para nosotros. Es cómo accedemos al pago, no tanto el costo, sino que cómo lo pagamos. Hola, buenas tardes. Sebastián Soto, asesor técnico de prefabricado Hormibret. Primero, agradecer la instancia. Encuentro muy interesante esta posibilidad de conocer la experiencia de empresas constructoras que no son precisamente de acá de Santiago. Dentro de eso, me quedo dando la vuelta en la cabeza un comentario que hizo Jaime de Comac respecto a la implementación de un prefabricado, pero que tuvieron el retraso con la partida de las fundaciones. En el caso de las tres constructoras, que una vez la séptima región, quinta región y Serena, Coquimbo, son condiciones de suelo que son particulares y que pueden retrasar el proceso, ya sea por humedad, por terraplenes importantes. ¿Han visto algo respecto a prefabricar esa partida para acelerar el resto, para poder mantener este ritmo optimizado que tienen con moldaje monolítico, pero partiendo por la fundación? Y mira, la verdad, precisar, no es que se haya retrasado el inicio de la prefabricado por las fundaciones. Tiene que ver con que se planificó un ritmo, en el fondo, de las casas, de dos casas diarias, y eventualmente el prefabricador nos dijo, puedo tener un ritmo mayor. Eso significa que nosotros teníamos que haber tenido las fundaciones antes. Pero no es que se atrasó producto de que no tuvimos las fundaciones. En el fondo, nosotros programamos un ritmo de 2 casas diarias, y el prefabricador nos dijo en un momento, puedo hacer hasta 4 o 6. Y nosotros no íbamos lo suficientemente adelantados en el fondo, pero no es un tema, solamente a lo mejor es medio semántico, pero no hubo un retraso producto de las fundaciones. Al revés, nosotros la experiencia que tuvimos con ellos, voy a tirar un poco la parte del fondo, pero la cantidad de conexiones que nosotros teníamos, en el fondo hay que dejar unos insertos para que se coloquen los muros, tuvimos un error de 0,00003%, en el fondo, la cantidad de conectores y fallamos en 3 de 16.000, no tengo idea. Entonces, la verdad es que las fundaciones le hicimos bien. Ahora, ¿si hemos estudiado hacer fundaciones prefabricadas? No. Y ahí tenía un punto, en el fondo, porque nosotros tenemos, dependiendo el tipo de suelo, podemos tener, para edificios, por ejemplo, podemos tener fundaciones corridas o podemos tener losas de fundación. Entonces, efectivamente, bueno, por lo menos en nuestro caso, la losa fundación como costo unitario es más caro, pero es más rápido de ejecutar. ¿Ya? En el fondo, porque cuando nosotros hacemos fundación tradicional, que tenemos, no sé, pues, el radier, fundación, el sobrecimiento, después nosotros rellenamos, hacemos el radier y recién partimos con los muros. Entonces tenemos muchos procesos antes. Si miramos como procesos constructivos, a nosotros nos conviene hacer losas de fundación, pero son más caras.
¿ya? Entonces ahí estamos con el trade-off. Pero explorar la opción de hacer fundaciones prefabricadas, la verdad es que nosotros no la hemos visto. No sé si alguien más. En el fondo nosotros fundaciones no hemos visto. Gabriel, bueno, ¿querías comentar algo de eso? Sí, bueno, nuestra experiencia un poco, a diferencia en este caso de lo que es casa, nosotros construimos bloques, en definitiva, 5 pisos. La planificación, en este caso del programa, nos permite ir un poco más adelante con lo que son las fundaciones. Tal y como explica, nosotros trabajamos también hasta nivel de radier y sobre eso obviamente empezamos ya con nuestro proceso repetitivo, nuestro proceso industrializado. Hemos tenido experiencias puntuales, pero principalmente a salvar ciertas complicaciones. Prefabricación a veces en ferradura, para no tener al viejo trabajando ahí en fundaciones, pero de ahí a industrializar o en este caso prefabricar no lo hemos tomado como opción. Como te digo, sí hemos tenido buenas experiencias, pero han sido puntuales por situaciones particulares de obra, nada más. Ahora sí hay una experiencia que no vale la pena comentar, Gabriel, el tema de las losas de entrepiso, en el fondo el avance que han tenido en prefabricación usándolo el sistema monolítico. No sé si nos puedes contar algo de eso. Me voy a hacer contar el secreto. Sí, bueno, tal y como mencioné en una primera intervención, nosotros lo que hicimos fue medir nuestros procesos, cada uno de nuestros procesos, y en pos de lograr los tiempos que nosotros pretendíamos en nuestra planificación, que era lograr incluso hacer un piso diario, vimos que la enferradura era una faena que para nosotros era compleja porque significa, si bien tenemos pocas instalaciones a punta eléctrico y sanitario, el hecho de poder cruzar lo que es la enferradura más el trabajo de estas 2 instalaciones se nos hacía demasiado extenso en la faena. Lo que buscamos y lo que logramos en definitiva fue realizar canchas de prefabricación de losa. Bueno, este proyecto lo iniciamos en este caso y haciendo el cambio de lo que era la enferradura tradicional a lo que es la malla electrosoldada. Entonces nos permitía un poco esa prefabricación. Nosotros generamos una cancha de prefabricado que en definitiva era un radier con el trazado de lo que era nuestro departamento, con las tabiquerías y todo lo que involucraba. Y logramos bajar un tiempo, en este caso que eran 4 horas en la losa, por decirlo de alguna manera, a 2 horas en piso. Con todas las ventajas además que ello significa, o sea que los viejos pueden trabajar en un piso nivelado, firme, los temas de seguridad obviamente mejoran, y además nos permitía en este caso subir lo que es la malla con instalaciones ya. O sea, nosotros izábamos, una vez terminada esta malla que correspondía a 2 departamentos, nosotros izábamos la malla con instalación eléctrica e instalación sanitaria. Entonces, en definitiva, lo que para nosotros tomaba in situ 4 horas y quizás un poco más, con esta prefabricación lo redujimos al 50%. Nos logramos 2 horas en armar la malla en piso, con instalaciones tal y como te comentaba, y 10 minutos lo que nos demora en izarla y colocarla en el lugar donde posteriormente hormigonábamos. Tenemos espacio para un par de preguntas más. Ahora sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Bueno, Christopher Méndez de la empresa ACMA, ya del proveedor ACMA. He tenido la oportunidad de poder conversar con 3 de las 4 personas que están acá en la mesa. Y por tanto, obviamente, quizás mi consulta está relacionada obviamente a Juan Pablo, ya que obviamente la persona quizás que no conozco. O sea, principalmente dentro de los niveles armados se habla de una trilogía ya de lo que es quizá una enferradura a la medida o algo más o menos prearmado, que es obviamente lo que nosotros apostamos. Además de obviamente quizás la incorporación de hormigones fluidos y obviamente de moldajes que le puedan dar obviamente el mejor ritmo. La consulta, Juan Pablo, obviamente está asociada obviamente dentro de tu experiencia. ¿Cuáles han sido obviamente más o menos los puntos más críticos dentro de esta trilogía? O quizá otro, obviamente, que tenga que ver con la obra gruesa que se pueda mejorar, ¿crees tú? Hola, buenas. Mira, principalmente en proceso de las armaduras, cuando se hacen los procesos de vaciado,
En el sistema monolítico el principal problema que se presenta es en el encuentro muro-losa por los refuerzos que trae la losa. Entonces, básicamente, desde mi punto de vista, el moldaje monolítico fue diseñado para trabajarlo con hormigones autocompactantes, no con hormigones fluidos. Entonces, el principio de funcionamiento no debería ser utilizado una sonda de vibración para poder introducirla al interior de los muros. Debería trabajar de forma independiente. Hoy día acá, por un tema de costo, yo creo que me respaldarán en eso, se está utilizando hormigones vibrados, de conos altos, conos 18, 22, más o menos lo que se utilizan, por ende tienen que introducir sonda porque tienen que vibrar el moldaje, tienen que vibrar el hormigón. Entonces, los principales puntos, los principales nudos que se generan son en los refuerzos que pasan por las ventanas, en los antepechos, en el encuentro muro-losa. Yo lamentablemente he visto en obras cortar sondas porque no las pueden sacar, producto de que quedan atrapadas al interior de los muros, cazadas entre medio de los fierros, producto de lo mismo. Bueno, ahora con la implementación de las mallas centrales ha sido un poco más sencillo el tema del vibrado en los muros, pero aún así son como los puntos más complejos a la hora de hacer los vaciados, los vertidos de hormigón al interior de los muros de la edificación monolítica. Gracias, Juan Pablo. Tenemos espacio para la última pregunta. Hola, buenas tardes. Muy buenas sus presentaciones. Tengo una duda acerca sobre la productividad, ya que los trabajadores cada vez van disminuyendo. ¿Cómo ustedes podrían seguir subiendo la productividad en base de que ya los trabajadores están disminuyendo? ¿Cómo podrían equipararlo, digamos? Si se entiende. A ver, de acuerdo a lo que yo entiendo, la medición que se hizo, o por lo menos la que yo hice con respecto al tema del rendimiento, que basaba en los 23 metros cuadrados hombre-día, está desde que se parte el decimbre, se instala el moldaje e incluso hasta que se comienza el nuevo decimbre. O sea, ese lapsus completo incluye los procesos de instalación de fierro, instalaciones eléctricas, agua potable, cafetería, todo lo que tenga, y el proceso hormigonado propiamente tal, más el proceso de curado. Yo creo que la instalación del moldaje está acotada al rendimiento, o sea, esos 23 metros cuadrados están acotados a un plazo X. Porque independiente de que el maestro pueda instalar el moldaje en mediodía, el proceso hormigonado va a llevar igual 2 días con todas las instalaciones que correspondan, por ende el rendimiento se tiene que sacar en los 2 días que se está haciendo la instalación del moldaje. O sea que se está llevando a cabo un nuevo ciclo. La única forma de mejorarlo sería acotar los espacios, los tiempos de los elementos adicionales, o sea, como te mencionaba, el tema de la enferradura, las instalaciones y el vertido del hormigón. Un poco para complementar, yo creo que cómo se mejora la productividad si cada vez tenemos menos gente. En el fondo, a lo mejor me van a pelear de nuevo, en el fondo que esto es industrialización en sitio, pero en el fondo es haciendo más cosas probablemente fuera de la obra. En el fondo, en la medida que lleguen más cosas tipo baños prefabricados, que lleguemos más con paneles armados, en el fondo eso nos va a requerir tener menos gente en la obra. ¿Ya? En el fondo, y probablemente, a lo mejor la realidad de las constructoras es distinta en cada sector, pero en el fondo el aumento de la productividad no tiene que ver necesariamente porque te falta mano de obra. En el fondo, a lo mejor, por lo menos mi visión es, puedo hacer más con la misma mano de obra que tengo. En el fondo, y eso significa que aumente mi productividad. O si en el caso, bueno, a la gente le va a faltar mano de obra, en el fondo poder hacer lo mismo con menos gente. ¿Ya? Pero en el fondo, en tu pregunta es, ¿cómo aumentamos la productividad cada vez que tenemos menos gente? Es trayendo cosas de afuera. En el fondo, trayendo cosas, o haciendo procesos que no sean necesarios en la obra. ¿Ya? Mostraban ahí también una fábrica de autos. Bueno, las fábricas de autos vienen las partes y se van ensamblando. Es más o menos lo mismo. ¿Ya? En el fondo, haciendo más procesos afuera de la obra, vas a necesitar menos gente dentro de la obra. Ya sea porque o no la tienes, o porque quieres tener la misma venta de constructora con menos gente. Gracias. Sí, también en complemento desde la experiencia que me toca.
experiencia, me dijo Leonardo, el más viejo. Expliqué en la presentación de que nosotros subimos en realidad, 4,8, casi 9 metros cuadrados hombre hora. Y la cuadrilla, ¿por qué? Porque la cuadrilla, en un principio también, de 12 bajó a 6. ¿Y cuál es el secreto que manejamos nosotros? Estamos llenos de subcontratos. Personal de la casa, los profesionales de obra, jefes de obra, capataces, el mojón, el que riega, el regador, algunos jornales, bodegueros. Todo el resto es puro subcontrato. Entonces, un enganche para la producción, para mejorar su productividad, decirle que tus unidades son diarias, que es un poco lo que hablaba Rodrigo, que se fue. Nuestras unidades son medibles lo construible en el día. Entonces, haces, por ejemplo, un hormigón, que es la unidad diaria, y se paga por unidades diarias, y le pones metas semanales y de ahí mensuales. ¿Y cómo empieza esto a funcionarnos? Es por los tratos. Mientras menos me demoro en hacer el trato, dejándolo bien, más rápido viene la plata. Y si lo logro con menos gente, hago lo mismo con menos, más plata cae a mi bolsillo. Entonces, de esa manera hemos ido nosotros, al menos en la constructora, mejorando la productividad, haciendo más tratos y teniendo menos gente por la casa. Hoy día se me olvidó decir, los moldajeros son de la casa, pero si pudiéramos tener un subcontrato de moldaje, lo haríamos con un subcontrato de moldaje. Bueno, para no quedarme afuera, a ver, nuestra experiencia, tal y como lo mencioné anteriormente, o sea, y también lo mencionaron, es necesario un involucramiento del equipo completo de obra, no solamente dejar al viejo que está afuera la responsabilidad, el involucramiento de los profesionales en el análisis de la faena que se está realizando, la medición, tal y como te decía, o sea, como dije anteriormente, lo que no se mide en definitiva no existe. Tienes que medir tus procesos. Muchas veces, a veces la gente cree que mientras más gente es mejor. Nosotros lo que buscamos es reducir justamente la cantidad de gente para optimizar los procesos. Nosotros logramos hacer 32 metros cuadrados hombres día en base simplemente a la especialización en determinadas faenas de cada una de las personas. Como te decía, involucramiento y observar, mirar cuáles son los procesos repetitivos, ver dónde lo puedes intervenir justamente para traerlo desde afuera, para traer prefabricación. Las cajas de escala nosotros las traemos armadas desde afuera, los balcones los traemos armados desde afuera. Entonces nosotros hormigonamos una losa y el día siguiente se está instalando el balcón. Nosotros terminamos de construir un edificio y se instala la escala en mediodía. Entonces, porque para nosotros ese proceso anteriormente lo ejecutábamos en una etapa que ahora, con este nuevo moldaje, lo que hacía era intervenirlo y hacerlo más lento. Entonces, en definitiva, lo sacamos. Pero es eso, es involucramiento de los profesionales y del equipo completo. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a los relatores. Creo que hay una pregunta más, pero no podemos, por favor, que sea lo más breve posible, si es la pregunta. Hola, mira, yo quería hacer una pregunta. Algo que no me cierra y que no logro entender. Se mostró un cuadro que la productividad de la construcción ha ido bajando, no sube, crece. Y nosotros vemos cómo construíamos hace 10 años, hemos mejorado en tecnología, tenemos más grúas, hemos incorporado en montaje de aluminio, bajamos los costos de la obra, en la organización. Creo que también las terminaciones, como decía aquí, el problema, antiguamente no eran más eficientes las terminaciones. Creo que ahora los ceramistas, los pisos, las pinturas, todo es mejor como hace 10 años atrás. Entonces deberíamos estar mejorando nuestra productividad. Esto no es una pregunta para todos.
Particularmente ese gráfico de productividad está medido en base al aporte al Producto Interno Bruto dividido por la cantidad de empleados que soporta la industria de la construcción. Y efectivamente uno puede pensar que se ha mejorado en muchas partidas, se ha tecnologizado mucho la industria de la construcción, pero por el mismo lado se ha vuelto más competitivo. Entonces, posiblemente, si uno mira los datos antiguos, el aporte al Producto Interno Bruto versus el número de empleados seguía siendo parecido al de ahora, en el sentido de que hoy día, si bien es mucho más tecnologizado, el precio es mucho menor. Es algo parecido con los teléfonos. En el fondo, antes tener un teléfono celular costaba 2 millones de pesos y probablemente trabajaban 100 personas. Hoy día cuesta 100.000 pesos y trabajan 2.000 personas. Hay una proporción que se mantiene entre el costo, en el fondo el aporte al Producto Interno Bruto versus el número de empleados, y eso es lo que da ese número. Entonces, si bien es cierto que hoy día es más tecnologizada la industria de la construcción y uno tendería a pensar que es más productiva, es más competitivo y el real aporte al Producto Interno Bruto no es tal. O sea, comparativamente con otras industrias, está un 35% menor. Y es por eso que dan esos números, son números sacados de varias fuentes de información, y así como lo comentaba Rodrigo Briceño, no es un problema particularmente en Chile, sino que en muchos países de Latinoamérica el sector de la construcción tiene una menor productividad que el resto de las industrias. Bueno, yo quiero agradecer a los relatores del día de hoy, especialmente porque ustedes han venido desde regiones, así es que han hecho un esfuerzo especial por estar acá, compartir la experiencia con todos ustedes. Es un seminario único hoy día porque hicimos esta combinación de tener charlas en la mañana y tener visitas técnicas en la tarde, así es que les quiero agradecer y les damos un aplauso para despedir a todos.